Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Aunque los mexicanos exigimos que se respeten los derechos humanos de aquellos connacionales que viven en Estados Unidos, no siempre tratamos de la mejor manera a los centroamericanos y sudamericanos que atraviesan nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos. La Ley de Migrantes, publicada el pasado mes de mayo, permite concebir algunas mejoras. Existen, sin embargo, algunos claroscuros que es preciso delimitar. Buenas noches. En esta ocasión, en Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados, abordaremos el tema de los migrantes. No de aquellos mexicanos que están en Estados Unidos y que los servicios consulares mexicanos han encontrado para ellos una gran cantidad de alternativas. No hablaremos de estos migrantes. Hablaremos de aquellos de Centroamérica y Sudamérica que van rumbo a Estados Unidos y pasan por México. Y en este camino, pues también los mexicanos, que se consideran migrantes yendo hacia otro país. Los problemas, las soluciones, las luces y las sombras del marco constitucional y jurídico que define las acciones que tiene que tomar el gobierno para apoyarles o para sobrellevarles, si se vale la palabra. Para hablar de este tema he invitado a uno de los más grandes expertos en México en migrantes, un exitosísimo litigante, además es consejero de la Comisión de Derechos Humanos, fue consejero de la ONU, es escritor de distintos periódicos y es un interlocutor que todos aquellos que conocen el tema de migrantes han oído mencionar. Santiago Corcuera. Muchas gracias, Gerardo, por Santiago, la invitación. muchas gracias por aceptar nuestra invitación de esta noche. Al contrario, un placer. Y olvidé decir, un exitoso profesor universitario también. Bueno, ya después de esa introducción, ya pobre audiencia se va a decepcionar. Va a ser el anticlímax nuestra conversación. ¿Por qué no para refrendar lo que acabo de decir de ti, nos cuentas cuál es el problema, el diagnóstico de los migrantes? Repito, no de los mexicanos de Estados Unidos, sino de los que están pasando por México, de los que vienen, de los que son víctimas de la mara, de la extorsión, de los secuestros. ¿Cómo está el problema? Bueno, pues en primer lugar me complace muchísimo que lo plantees de tal modo, Gerardo, porque una de las cuestiones que en muchas ocasiones se nos critica a los mexicanos que tenemos un problema de tortícolis, que solamente nos fijamos en la situación de los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos y de los problemas de violaciones a los derechos humanos que sufren del otro lado de nuestra frontera. Los mexicanos. Los mexicanos, nuestros compatriotas, nuestros connacionales, la defensa de los que están sometidos a un proceso que puede conducir a la pena de muerte, los que ya están condenados a muerte, todas las acciones gubernamentales para la protección de nuestros conciudadanos que están siendo objeto de alguna vulneración de sus derechos en Estados Unidos, cosa que hay que aplaudir y yo creo que desde luego es una apropiada política exterior la de la defensa de nuestros connacionales en el extranjero. Y admitamos que Servicios Consulares ha hecho un buen papel en este y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho una defensa de nuestros connacionales en materia de corredor de la muerte, la demanda en la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Pero lo que muchas veces nos olvidamos es que no damos en políticas internas, en medidas administrativas, en políticas públicas, el mismo trato que exigimos a los extranjeros que den a nuestros connacionales, a los extranjeros que pasan por nuestro país. La aseveración es dura. Y además, peor todavía te diría yo, no tratamos de la misma manera ni somos tan exigentes con nuestras autoridades respecto de las violaciones de derechos humanos que se cometen incluso contra nuestros propios connacionales en nuestro territorio, cuando en calidad de migrantes, aunque todavía no crucen la frontera, tienen la intención de cruzarla. Y una crítica dura, pero creo que comprobable en los hechos, es que muchas veces nuestras autoridades son muy buenas para defender a nuestros connacionales fuera de México y muy malas para proteger incluso a sus propios connacionales dentro de nuestro propio país. En territorio. Sí, por ejemplo, somos muy buenos para levantar la voz y presentar una nota diplomática de protesta porque mataron a un muchacho tratando de cruzar la frontera ilegalmente en Estados Unidos a manos de la migra gringa y se buscan todo tipo de justificaciones cuando un retén militar lanza metralla contra una madre que trae 2 hijos en su regazo y que mueren en una equivocación de las autoridades encargadas de cumplir o hacer Hablamos de la frontera sur. O del territorio nacional. O sea, porque, es decir, la problemática
comienza desde luego con la frontera sur respecto de los ciudadanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños. ¿Cuál es el principal problema, Santiago, de estos migrantes que van por México como paso? Bueno, ¿qué es lo que más les pasa? ¿Cuál es la dificultad mayor? ¿Cuál es el diagnóstico que tú harías? Fíjate que el diagnóstico más bien no lo haría yo, sino que me referiría a un interesante estudio que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tiempos de Jorge Madrazo, cuando Jorge Madrazo era el presidente de la comisión. Si uno lee el diagnóstico que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en aquel entonces en un estudio que llamó Frontera Sur, también había uno de Frontera Norte, pero que llamó Frontera Sur, nos damos cuenta que desde aquellos entonces, de los años 90, la situación de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que cruzaban la frontera ilegalmente para llegar a los Estados Unidos atravesando el infierno mexicano es una situación muy similar. Es decir, los problemas son los mismos. Por desgracia, las dimensiones de los problemas son muchísimo más grandes ahora. Ahora, yo entiendo que un migrante... Se ha exacerbado la violencia en contra de los migrantes y los problemas en este sexenio. Porque forma parte de un grupo especial de riesgo, es un grupo vulnerable. Sí. En situación de riesgo. O en situación de vulnerabilidad. Especial de riesgo, de vulnerabilidad. Los hombres llegan, las mujeres llegan con su dinero, porque quieren pagar el tren, quieren pagar al pollero, llegan con todo su dinero y llegan sin ningún documento. Llegan sin papeles. Y aquí hay un montón de gente que dice, esa gente trae dinero, claro, no puede defenderse, ni física ni jurídicamente. Esto hace muy vulnerables, ¿no? Sí, los niveles de vulnerabilidad de las personas son exponenciales, ¿no? O sea, si eres extranjero ya es una situación de vulnerabilidad. No tienes amigos, no tienes parientes, no tienes relaciones. Si eres extranjero sin papeles, peor. Claro. Si además eres mujer, peor. Si además de mujer eres indígena y no hablas bien el español, peor. Si además de extranjero, mujer, sin papeles, indígena, eres menor de edad, peor. Si además no vienes acompañado por un adulto, peor. Es decir, ese tipo, todo esto que te acabo de decir, imagínatelo porque así es, ¿eh? O sea, hay menores no acompañados que no hablan español, que vienen de comunidades indígenas de Centroamérica, que vienen, que tienen 14, 15 años, que vienen acompañados por otros muchachos y muchachas de 14, 15 años, que tratan de llegar al norte. ¿Tú te imaginas? Un platillo suculento para la delincuencia organizada. Pero no nada más por lo que decías, porque claro que tienes razón, vienen con lana para pagar al pollero y lo poquito que pudieron juntar para poder hacer el trayecto. Pero ellos y ellas, en sí mismos y en sí mismas, son mercancía tras de la cual están quienes se dedican a la trata de personas, no nada más para explotación laboral, sino para explotación sexual. Y ese tipo de personas, no solamente los extranjeros son objetivo de las bandas delincuenciales en esta materia de trata de personas, sino también los nacionales. Digo, ¿cuántas personas hemos visto que han sido secuestradas en el norte, que luego son trasladadas al sur, y gentes secuestradas en el sur que son trasladadas al norte en nuestro país? Hemos hablado, Santiago, del diagnóstico, de cómo están las cosas. ¿Por qué no vamos a un corte y ahora hablamos de la ley de migración, de las propuestas que se están haciendo, de las medidas que se están tomando y del marco legal que parece muy alentador por lo que mucha gente comenta, con sus luces y sus sombras? Correcto.